¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un gusto volver a encontrarnos aquí a través de las redes sociales para tener el resumen de la lección número 6, de la arrogancia a la destrucción. Vamos a la primera parte, el motiva. Yo sé que han escuchado esta historia. Nos dice que uno de los marineros del Titanic al subirse dijo: ni Dios podrá hundir este barco. Todos conocemos el desenlace trágico de esta historia. Te pregunto, ¿cuál es el resultado de la soberbia? A lo largo de esta semana hemos estudiado la historia de un rey que por soberbio finalmente perdió todo. El versículo de memoria de esta semana se encuentra en Daniel capítulo 2, versículo 21. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Vamos a la segunda parte, que es el explora, que hemos dividido el explora en tres ideas principales. Número 1, la arrogancia. Número 2, juicio. Y número 3, destrucción. Cuando hablamos de arrogancia, estamos hablando del rey de Babilonia, rey Belsasar. Inclusive su nombre significa Bel, que es una deidad pagana, protege al rey. Curiosamente, nadie pudo proteger, ni ninguna deidad pagana, a Belsasar de la inminente destrucción. ¿Cuáles fueron los pecados de Belsasar? En Daniel capítulo 5 nos describe que primero se embriagó, él y sus súbditos. En segundo lugar, profanó las cosas santas del templo de Dios. En tercer lugar, comenzó a adorar a sus dioses paganos. Finalmente, a causa de todo esto, Daniel le acusa del principal pecado de Belsasar, la soberbia. Él dice en el versículo 23, te has ensalzado contra el Señor del cielo. Qué terrible es el destino de aquellas personas que se creen superiores a los demás, y mucho peor cuando nos creemos superiores a Dios mismo o creemos que estamos a la misma altura de Dios. Todos conocemos el desenlace triste, el desenlace trágico de Belsasar. Pero la Biblia también nos habla de una Babilonia profética, de una Babilonia espiritual. Y nos dice que en el tiempo del fin esta Babilonia también usará medios conocidos de la religión para engañar a muchos, para, como dice Apocalipsis, embriagar al mundo entero en sus fornicaciones, que está hablando de sus mentiras y engaños. El día de hoy, así como Belsasar en su momento, muchas personas se hallan en la oscuridad de la mentira, del engaño, haciendo cosas que no deben, practicando cosas que los lastiman y lastiman a aquellos que le rodean. La Babilonia espiritual está en nuestros días y nuestra única seguridad es ir a Cristo y confiar en su palabra. En segundo lugar, hemos hablado del juicio. Es interesante y quizá lo más llamativo de la historia de Daniel capítulo 5 es la mano que aparece escribiendo en lo encalado de la pared, decretando el juicio sobre Belsasar. Pero no es la primera vez que encontramos a Dios escribiendo. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 31, versículo 18, encontramos que Dios escribió las tablas de piedra que encontramos la descripción de los 10 mandamientos. En Juan capítulo 8, versículo 6, encontramos a Jesús escribiendo los nombres de aquellas personas que acusaban a la mujer que había sido atrapada en el acto de adulterio. Y en esta ocasión encontramos a Dios escribiendo el juicio sobre Babilonia, el juicio sobre Belsasar. Esto nos da una lección. Dios no es ajeno a lo que sucede en el corazón de las personas. Dios no es ajeno de lo que está pasando. Dios está ahí presente, vigilando, siendo testigo de cada acto que nosotros realizamos, si bien fuera en público como también en privado. Tenemos un Dios que juzga. La sentencia de Belsasar fue Mene, Mene, Tekel, Uparsin, que significa contado, contado, pesado, hallado falto y dividido y entregado a los medos y los persas. Triste final para este rey. Pero también encontramos en la Biblia que en el tiempo del fin hay una sentencia para la Babilonia espiritual, que finalmente será entregada, será destruida, será derrotada. Yo te animo a que tú puedas acercarte a Cristo con un corazón abierto, porque nos dice Pablo que todos hemos de atravesar por ese juicio universal. Dice 2 Corintios 5:10 que es necesario que todos compadezcamos ante el tribunal de Cristo. Belsasar fue juzgado, Babilonia espiritual será juzgada, nosotros seremos juzgados. Ahora, la buena noticia es que podemos y tenemos acceso al trono de la gracia mediante Cristo Jesús,
y podemos nosotros tener un aliado en Cristo para poder pasar este juicio y puede ser una bendición con un resultado de salvación para cada uno de nosotros. Finalmente hemos hablado de la destrucción. El versículo 30 de Daniel 5 nos dice: esa misma noche fue asesinado Belsasar, rey de los babilonios, y Darío el persa se apoderó del reino. Yo quiero animarte a que tú puedas confiar y estar del lado correcto. Dios nos amonesta en Apocalipsis 18:4 a salir de Babilonia. Dice: salid de ella, oh pueblo mío, salid de todos esos engaños, salid de todas aquellas mentiras que se encuentran dispersadas en el día de hoy, en la actualidad, que nos llevan a alejarnos de Dios. Toda práctica, toda filosofía que tiende a apartarnos de Dios y, por el contrario, a hacernos más independientes de su palabra. Nos dice también Apocalipsis 17:14: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Te animo a aferrarte a Jesús, a estar del lado correcto, del lado victorioso, para así finalmente tener esa recompensa grande que Dios nos ofrece. Vamos a la tercera parte, la parte de aplicar. Aquí encontramos una cita muy interesante que se encuentra en el libro La Temperancia, página 44. Nos dice lo siguiente: poco pensó Belsasar que un vigilante invisible contemplaba su orgía idolátrica, pero no hay nada que se diga o haga que no esté registrado en los libros del cielo. Los caracteres místicos trazados por la pálida mano testifican que Dios es testigo de todo lo que hacemos. No podemos escapar de nuestra responsabilidad ante Él. Doquiera estemos y cualquier cosa que hagamos, somos responsables ante aquel a quien pertenecemos por creación y redención. Vaya cita nos habla que tenemos un Dios que está pendiente de todo lo que acontece. Bueno, vamos a ir a algunas preguntas para diálogo y reflexión. Primera pregunta: ¿qué dioses actuales representan una amenaza para tu relación con el Dios verdadero? ¿Qué dioses actuales, qué elementos están ocupando el lugar de Dios y están siendo piedra de tropiezo para tu crecimiento espiritual? Segunda pregunta: ¿cuáles son las formas en que nuestra sociedad hoy profana la verdad de la palabra de Dios? ¿De qué manera esta sociedad hoy está yendo en contra de lo que enseña la palabra de Dios? Finalmente vamos a la actividad número 4 y quiero recordarte lo siguiente: estamos en los 10 días de oración. Usted sabe de que en su lección de escuela sabática que tenemos este trimestre, en la parte final, aquí está mi lección de escuela sabática, ¿sí? En la parte final tenemos el estudio de los 10 días de oración, meditaciones muy importantes para nosotros. Así que quiero animarte a que tú participes, sigas apoyando, involucrándote. Y recuerda, este año los 10 días de oración tienen como énfasis rescatados, ese lema que quiere decir ir y buscar a aquellas personas que un día estuvieron en nuestra iglesia, por algún motivo se alejaron, pero que Dios no las ha olvidado, ni mucho menos nosotros. Así que vamos en pos de ellos a traerlos de vuelta a redil. Así que anímate, estamos en, primero Dios, rescatados. En segundo lugar, haz una lista de aquellas cosas que quizá inconsciente o conscientemente estás profanando, cosas santas. Alguien diría: pero ¿qué estoy profanando si hoy no hay utensilios del templo como en los tiempos de Daniel? No, el día de hoy hay muchas cosas santas, como por ejemplo Dios dice que el matrimonio es santo, Dios dice que el sábado es santo, Dios dice que el diezmo es santo, Dios dice que tu cuerpo es santo. Entonces piensa, ¿qué cosas estoy profanando? ¿Qué cosas necesito cuidar y dar la honra a Dios por ahí? Y finalmente, invita a un amigo exadventista a volver a la iglesia, ora por él, visítalo y que se una a este programa que tenemos de Primero Dios, los 10 días de oración rescatados. Que Dios te bendiga, que puedas pasar un lindo sábado